Ahora, del lado un poco más filosófico, llamémoslo así, está el argumento ontológico. Y ahora nos enredamos con esa palabrita. Sí. Un monje llamado Anselmo de Canterbury decía que si es siquiera posible que Dios exista, se deduce que Dios existe. Y hay un científico que dice que es una broma agradable, pero hay mucha gente que piensa que es muy sólido. ¿Por qué? Para nosotros poder entender que Dios existe, tenemos que entender que Dios es un ser máximamente grandioso. Si apareciera otro ser más grandioso que Dios, ese tiene que ser Dios. Entonces ya tiene que llegar a un límite de grandiosidad. No sé si existe esa palabra. De grandeza. De grandeza. Máximo de grandeza. Porque si en el momento que aparezca uno más grande, ya ese es Dios. Es el que ocupa el lugar. Entonces tiene que ser el tope, así con todas las características a full. Entonces, hay formas de pensamiento en lo que usted puede llegar y decir, bueno, es demasiado raro pensar ahorita en un cerdo que huele, o en un unicornio, o cosas así. Sin embargo, si el mundo hubiese permitido esas características, no es tan raro como, por el contrario, pensar algo que es ilógico. Hay gente que dice, es que Dios, una de dos, o Él no puede hacer una roca lo suficientemente grande como para que Él no la pueda levantar, o, bueno, eso genera un problema. O Dios no es tan poderoso para levantar la roca, o no es tan poderoso para crear una roca que Él mismo no pueda levantar. Es que ahí viene algo muy interesante. No sé si ustedes sabían, hay cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, Dios no puede dejar de existir. No puede hacerlo. Por ejemplo, Dios no puede crear un soltero casado, porque es ilógico. Dios no puede hacer un círculo cuadrado. No puede describir el olor del azul, por ejemplo. Son cosas que son ilógicas. Sin embargo, un ser máximamente grandioso suena ilógico. Bueno, realmente no. Perdón. Realmente no. Porque el hecho de poder creer en un ser, con todo lo que hemos estado viendo, capaz de crear el universo, tiene que ser un ser máximamente grandioso y máximamente poderoso. Pero eso haría que Él exista en un mundo posible. Digamos, llamémosle un mundo imaginario o en un multiverso, ¿verdad? Entonces, pero si Dios es máximamente grandioso, Él no puede encasillarse en un mundo solamente. Él tiene que existir en todos los mundos posibles. Eso incluye el mundo real. Por lo tanto, eso hace entender que si Dios siquiera es posible que exista, entonces existe. Y ahí los ateos o las personas que no creen que exista Dios tienen un gran problema, porque ahora tienen que sostener no solamente que Dios no existe, sino que no es probable. No, es imposible que exista. Les está subiendo la barda un poco más. O sea que ni siquiera puede existir una posibilidad. Exactamente. Es como lo que muchas veces uno quizás ha dicho, y es que la teoría de los ateos de no creer en Dios es que usted no puede creer en algo que no existe. O sea, cuando ellos dicen no creo en Dios, están como reafirmando existe, solo que no creo. Yo no lo creo. Porque Exacto. no puedo creer en algo que no existe. Me imagino que va por ahí. Exactamente, justamente va por ahí. Entonces, ese es el argumento ontológico. Y es curioso porque, digamos, viendo aquí, veo que el argumento ontológico tiene que ver mucho también con el cosmológico. ¿Por qué? Porque tiene que ser atemporal, máximamente poderoso, inmaterial y personal. Al final nosotros vemos que se necesita más fe para no creer en Dios que para creer en Dios. Exactamente. Porque uno en su orgullo, voy a llamarlo así, en su orgullo de decir, no, es que yo no creo en Dios porque Dios es un cuento de hadas y eso no existe, y eso es una manipulación de la gente porque eso es un fenómeno natural del sol y no sé, le inventan cualquier cosa. Al final, los argumentos que hay para creer en Dios son más probables y son mayores que los que hay para no creer en Dios. Se requiere más fe para no creer en Dios que para creer en Dios. Siempre se va a requerir fe, tanto para creer en Dios como para no creer en Dios. Siempre se va a necesitar fe para ambos lados, pero se ocupa más fe para no creer en Dios. Hay más, o sea, hay más fe, hay más Evidencia, pruebas ¿no? de que existe.